La noche del 21 de febrero de 2011, en St. Petersburg, Florida, la ciudad avanzaba hacia el final de un lunes aparentemente común. Las calles cercanas al estadio Tropicana Field estaban casi vacías, iluminadas por farolas intermitentes y el eco lejano del tráfico. Nada hacía pensar que, en cuestión de minutos, ese lugar se convertiría en el escenario de uno de los casos más impactantes de la ciudad. A esa misma hora, un grupo de jóvenes caminaba por la zona. Se movían con nerviosismo, mirando a su alrededor como si supieran que no deberían estar allí. Entre ellos se encontraba Nicholas Lindsay, un adolescente de apenas 16 años, cuya presencia pasaba desapercibida para la mayoría, pero no para todos. Desde hacía días, la policía local había recibido avisos sobre comportamientos sospechosos en los alrededores. Nada concreto, nada urgente, solo llamadas que, como tantas otras, solían quedar archivadas como simples advertencias. Aquella noche, sin embargo, una de esas alertas fue atendida. Un patrullero se acercó lentamente a la zona. El sonido del motor rompió el silencio. Las luces del vehículo iluminaron a los jóvenes por un instante. Bastó ese segundo para que todo cambiara. Al notar la presencia policial, el grupo reaccionó de inmediato. Algunos comenzaron a correr, otros se dispersaron en distintas direcciones. Fue un instante caótico, breve, pero decisivo. En medio de esa confusión, nadie podía imaginar que uno de ellos estaba armado, ni que estaba a punto de tomar una decisión irreversible. Lo que ocurrió esa noche no fue un accidente, tampoco fue un simple encuentro fortuito, fue el resultado de una secuencia de decisiones, de una huida, de una confrontación y de un acto que cambiaría para siempre la vida de muchas personas. Durante las horas siguientes, la policía acordonó la zona, los testigos fueron interrogados y comenzó una investigación que revelaría detalles inquietantes sobre lo sucedido antes, durante y después de los disparos. El nombre de Nicholas Lindsay pronto ocuparía titulares en todo el estado, pero para entender cómo se llegó hasta ese punto es necesario retroceder unas horas y observar con atención quién era ese joven, qué hacía allí esa noche y por qué todo terminó de la peor manera posible. Hoy en Crónica Judicial reconstruimos paso a paso el caso de Nicholas Lindsay, el asesinato que sacudió a St. Petersburg y la historia que se esconde detrás de una noche que nunca debió terminar así. Esto es solo el inicio. Esto es Crónica Judicial. Para comprender lo ocurrido aquella noche del 21 de febrero de 2011, es imprescindible detenerse en la figura de Nicholas Lindsay y en el contexto que rodeaba su vida en ese momento. Tenía 16 años, vivía en St. Petersburg, Florida, y ya era conocido por las autoridades locales, pese a su corta edad. Nicholas creció en un entorno marcado por la inestabilidad. Desde muy joven acumuló problemas de conducta, ausencias escolares y contactos frecuentes con la policía. No se trataba de un adolescente desconocido para el sistema. Había antecedentes por posesión ilegal de armas y comportamientos considerados de alto riesgo. Para muchos agentes, su nombre ya figuraba en listas de jóvenes vigilados de manera informal. Quienes lo conocían describían a Lindsay como impulsivo, desafiante y poco consciente de las consecuencias. Solía moverse con otros adolescentes en situaciones similares, pasando las noches en la calle, alejados de cualquier supervisión adulta. Esa dinámica terminó por normalizar conductas que, con el tiempo, escalarían de forma peligrosa. La noche del crimen no fue una excepción. Nicholas se encontraba con varios jóvenes, merodeando por la zona cercana al Tropicana Field, un área donde ya se habían reportado incidentes previos relacionados con robos, vandalismo y presencia de armas. Para la policía no era un punto cualquiera, era un lugar bajo observación. En paralelo, el oficial David S. Crawford, agente del Departamento de Policía de St. Petersburg, se encontraba de servicio. Era un policía con experiencia, respetado por sus compañeros, conocido por tomarse en serio cada aviso, por menor que pareciera. Aquella noche respondió a un llamado sobre personas sospechosas en las inmediaciones del estadio. Nada indicaba que esa intervención terminaría de forma fatal. Cuando el patrullero se aproximó, la situación cambió de inmediato. El simple acto de ser observados por la policía provocó nerviosismo en el grupo. Algunos jóvenes comenzaron a retirarse, otros a correr. Esa reacción no fue casual. Nicholas Lindsay llevaba un arma de fuego encima, algo que sabía que no podía permitir que un agente descubriera. La tensión creció en segundos. Lo que comenzó como una identificación rutinaria se transformó en una huida desorganizada. En ese instante, cada decisión importó. Lindsay optó por escapar, separándose del grupo, mientras el oficial intentaba controlar la situación y evitar
que los sospechosos se dispersaran. Este contexto es clave para entender el caso. No fue un encuentro planificado, ni una emboscada premeditada contra un agente. Fue una cadena de decisiones impulsivas, tomadas bajo presión por un adolescente armado que ya había demostrado desprecio por la autoridad y por la ley. A partir de ese momento, los hechos avanzarían con una rapidez imposible de detener. Todo lo que ocurrió después, la escena del crimen, la investigación, el arresto y el juicio, tuvo su origen en esos instantes previos, cuando un joven de 16 años decidió correr y llevar consigo un arma. La secuencia que culminó en el asesinato comenzó pocos minutos después de las 23 horas del 21 de febrero de 2011, en las inmediaciones del Tropicana Field, en St. Petersburg, Florida. El oficial David S. Crawford patrullaba la zona cuando recibió el aviso sobre varios jóvenes comportándose de forma sospechosa cerca del estadio. Era una intervención rutinaria, una de tantas que forman parte de un turno nocturno. Al aproximarse con el patrullero, el agente iluminó el área con los focos del vehículo. En ese instante, el grupo de jóvenes reaccionó de forma inmediata. Algunos se alejaron caminando con rapidez, otros salieron corriendo. La escena se fragmentó en segundos. Entre ellos estaba Nicholas Lindsay, que decidió huir a pie al darse cuenta de que el agente podía detenerlo. El oficial descendió del vehículo e intentó dar órdenes verbales para que se detuvieran. La mayoría logró dispersarse, pero Lindsay continuó corriendo, separándose del resto y adentrándose en una zona más oscura. El agente Crawford inició la persecución a pie, siguiendo los protocolos establecidos. Lo que el oficial no sabía en ese momento era que Lindsay portaba un arma de fuego cargada, algo ilegal para un menor de su edad. Según la reconstrucción posterior, Lindsay llevaba el arma consigo desde antes de llegar a la zona y había tomado la decisión de no dejarse detener. La persecución duró apenas unos instantes, pero fue suficiente para que la tensión alcanzara su punto máximo. En un momento clave, Lindsay se giró. No se trató de un forcejeo prolongado ni de un intercambio de palabras extenso. Fue un gesto rápido, decidido, impulsado por el miedo a ser arrestado y por la posesión del arma. Lindsay abrió fuego contra el oficial Crawford, realizando varios disparos a corta distancia. El agente fue alcanzado y cayó al suelo gravemente herido. A pesar de la rápida intervención posterior de otros oficiales y de los servicios médicos de emergencia, las heridas resultaron fatales. Mientras el oficial yacía en el lugar, Lindsay volvió a huir. La escena se transformó en un caos controlado. Sirenas, patrullas llegando desde distintos puntos, la zona acordonada en cuestión de minutos. Los compañeros de Crawford intentaron salvarle la vida, pero el daño ya era irreversible. El ataque no fue accidental. Las pruebas balísticas y los testimonios confirmarían después que Lindsay disparó de forma intencional para evitar ser detenido. No hubo intercambio de disparos previo ni amenaza directa por parte del agente que justificara el uso de la fuerza letal. El oficial estaba cumpliendo con su deber, intentando controlar una situación que, hasta ese momento, parecía menor. Horas más tarde, Lindsay fue localizado y detenido. El arma utilizada en el crimen fue recuperada y las pruebas comenzaron a cerrar el círculo en torno a él. Las declaraciones iniciales del joven y los testimonios de quienes estaban en la zona confirmaron la secuencia básica de los hechos: huida, persecución y disparos. La muerte del oficial Crawford sacudió a toda la ciudad, no solo por la brutalidad del acto, sino porque evidenció cómo una intervención cotidiana podía terminar en tragedia cuando se cruzaba con un joven armado y decidido a escapar a cualquier precio. El crimen no terminó en ese instante. Lo que siguió fue una investigación exhaustiva que reconstruyó cada segundo de aquella noche, desde la presencia del grupo de jóvenes hasta el momento exacto en que se efectuaron los disparos. Una investigación que llevaría el caso directamente a los tribunales y que marcaría para siempre el nombre de Nicholas Lindsay. Tras el tiroteo, la escena en los alrededores del Tropicana Field quedó completamente acordonada. Eran ya pasadas las 23:30 horas cuando las primeras unidades adicionales del Departamento de Policía de St. Petersburg llegaron al lugar. El área fue asegurada de inmediato, conscientes de que se trataba del asesinato de un agente en acto de servicio. Los investigadores comenzaron por reconstruir la secuencia exacta de los hechos. Se revisaron las comunicaciones por radio del oficial Crawford, los registros del despacho policial y los testimonios de los agentes que acudieron como refuerzo. Cada segundo previo al tiroteo fue analizado con precisión. Paralelamente, se activó un operativo de búsqueda para localizar al sospechoso que había
había huido tras los disparos. Las descripciones coincidían: un adolescente que vestía ropa oscura y que había escapado a pie. En pocas horas, gracias a la información aportada por testigos y a los rastreos en la zona, Nicholas Lindsay fue localizado y detenido sin que se produjera un nuevo enfrentamiento. Durante el arresto, Lindsay fue puesto bajo custodia y trasladado para ser interrogado. Los agentes recuperaron el arma de fuego utilizada en el crimen, que fue enviada de inmediato a análisis balístico. Los resultados confirmaron que los casquillos encontrados en la escena coincidían con el arma en posesión de Lindsay, estableciendo un vínculo directo e irrefutable. La investigación también se centró en los jóvenes que se encontraban con él antes del tiroteo. Fueron identificados, interrogados y sus versiones contrastadas. Todos coincidieron en un punto clave: Lindsay huyó al ver a la policía y poco después se escucharon los disparos. Ninguno de ellos participó directamente en el ataque, pero sus testimonios ayudaron a confirmar la cronología. Los peritos forenses analizaron la escena con detalle. La posición del cuerpo del oficial, la trayectoria de los proyectiles y la distancia desde la que se efectuaron los disparos fueron determinantes. Todo indicaba que el agente no tuvo tiempo de reaccionar y que el ataque fue rápido y letal. Además, se revisaron los antecedentes de Lindsay, su historial juvenil, los contactos previos con la policía y la posesión ilegal del arma reforzaron la tesis de la fiscalía. No se trató de un accidente, sino de un acto consciente para evitar el arresto. La presión mediática fue inmediata. El asesinato de un agente en servicio generó una fuerte respuesta institucional y social. La ciudad entera siguió el avance de la investigación, mientras la familia del oficial Crawford recibía el apoyo de la comunidad y de fuerzas policiales de todo el estado. Con las pruebas balísticas, los testimonios coherentes y la reconstrucción forense completa, la fiscalía no tardó en tomar una decisión clave. Nicholas Lindsay sería procesado como adulto, a pesar de tener solo 16 años. El caso estaba listo para pasar a la siguiente fase. El caso de Nicholas Lindsay llegó a los tribunales con una atención mediática intensa. Al ser procesado como adulto, el adolescente de 16 años enfrentaba cargos por asesinato en primer grado, un crimen que la fiscalía calificó como premeditado en su intención de evitar la detención, aunque ocurriera en cuestión de segundos. Durante el juicio, la fiscalía presentó un caso sólido: registros de radio del despacho policial, testimonios de los agentes que acudieron como refuerzo, pruebas balísticas que vinculaban el arma con los disparos y declaraciones de los jóvenes que acompañaban a Lindsay aquella noche. Cada elemento ayudó a reconstruir el momento exacto del tiroteo, la huida y la decisión del acusado de disparar contra el oficial Crawford. La defensa, por su parte, buscó matizar la responsabilidad del adolescente. Alegó que Lindsay actuó impulsivamente, motivado por el miedo y la inexperiencia de su edad. Señalaron que no había planeado el asesinato, sino que la acción fue una reacción al temor de ser arrestado por posesión ilegal de un arma. Sin embargo, los jueces y el jurado consideraron que el hecho de portar un arma y disparar contra un oficial representaba una elección consciente y peligrosa, independientemente de su juventud. Durante el desarrollo del juicio, se revisaron todos los antecedentes de Lindsay, incluyendo su historial de contacto con la policía, su conducta en las semanas previas y su patrón de evasión de la autoridad. Todo ello reforzó la idea de que el crimen no fue un incidente aislado, sino parte de un comportamiento consistente de desprecio por la ley y las normas sociales. Tras semanas de deliberaciones, el tribunal emitió su veredicto: culpable de asesinato en primer grado. La sentencia fue cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una medida que reflejaba la gravedad del acto y la necesidad de enviar un mensaje claro sobre la protección de los agentes de la ley y la responsabilidad ante la violencia armada. La condena tuvo un impacto profundo en la comunidad. Para los compañeros del oficial Crawford y su familia, representó un alivio parcial, la certeza de que se haría justicia, aunque el dolor por la pérdida permaneciera intacto. Para la ciudad de St. Petersburg fue un recordatorio de la vulnerabilidad de los agentes y de los riesgos que enfrentan incluso en intervenciones que, en apariencia, parecen rutinarias. Además, el caso provocó debates sobre la edad mínima para ser procesado como adulto, la posesión de armas por menores y la responsabilidad de los adolescentes en situaciones de alto riesgo. Aunque Lindsay era menor, la combinación de su acción directa y la muerte de un agente hizo que la justicia optara por la máxima severidad. Finalmente, la sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional consolidó la decisión del tribunal y cerró la fase judicial. Nicholas Lindsay
Lindsay permanecería bajo custodia, mientras los procedimientos de apelación serían limitados, dada la claridad de las pruebas y la gravedad del delito. El juicio de Lindsay se recuerda como un ejemplo extremo de cómo decisiones impulsivas de un adolescente armado pueden terminar en tragedia. La investigación minuciosa, la reconstrucción de la escena y el proceso judicial completo permitieron que la justicia llegara a su fin, protegiendo la memoria del oficial Crawford y estableciendo un precedente claro en Florida. Este ha sido el caso de Nicholas Lindsay. En Crónica Judicial nos esforzamos por relatar los hechos con precisión, respetando a las víctimas y ofreciendo un contenido informativo y responsable. Si te interesa conocer más historias de crímenes reales, juicios y condenas que marcaron la historia, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Déjanos en los comentarios tu opinión sobre este caso, o si conoces algún caso que te gustaría que analicemos en futuros episodios. Gracias por ver Crónica Judicial. Aquí la información es clave y la justicia siempre importa.